A la 1 de la tarde, 50 minutos, ustedes nos piden estos temas, nosotros buscamos a los profesionales y les permitimos que ustedes a través de nuestros canales de comunicación pues puedan acceder a ellos en una consulta que haremos de manera gratuita, no es a profundidad por tema tiempo, pero sí nos entregan conceptos bastante generales que nos van a dar una orientación. Por eso está con nosotros Jorge Cano, que él es asesor financiero precisamente y conoce cómo funciona el tema del crédito hipotecario. Jorge, bienvenido a nuestro programa Buena Energía. Muy buenas Jorge, tardes. bienvenido. Hola, Jorge. Buena energía, Buena ¿cómo energía para ti, estás? bienvenido. Muchísimas gracias. Jorge, yo creo que es muy importante explicarle a la gente ese concepto de crédito hipotecario que no todos tienen presente y que a los que muchos le temen, ¿no? Hay gente que le dicen crédito hipotecario y se va a perder todo. Yo creo que esto es lo peor, no lo voy a hacer. ¿Cómo funciona y qué beneficios o qué contras trae el crédito hipotecario? Empecemos por decir qué es. Bueno, primero es un crédito donde una persona se acerca a una entidad financiera. Sí, esta entidad financiera tiene un portafolio que es especializado en crédito de vivienda, ¿sí? Y a partir de ahí pues se hace un estudio crediticio, si alcanza, si tiene todo el perfil para adquirir este crédito. Es distinto un crédito hipotecario que una hipoteca, ¿cierto? Sí y no. ¿Cuáles son las? Porque Sí, importante claro. la claridad para nuestros televidentes, porque a veces hay términos que tienen una rayita delgada, una línea delgada de diferencia, pero ¿cuál es la diferencia entre crédito hipotecario e hipoteca? Normalmente el crédito hipotecario lo hace una entidad financiera, ¿sí? De primer nivel, y la hipoteca la hace la persona natural, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque para hacer este tipo de créditos necesita tener un aval de la superintendencia financiera. ¿Sí? Ok. Entonces uno lo hace una entidad financiera y la otra lo hace una persona natural. Yo pensé que, por ejemplo, el crédito hipotecario era para adquirir una vivienda y la hipoteca era sobre una vivienda, un préstamo sobre Que le una vivienda prestaban. que ya tengo. Igual, si tú haces lo mismo en la entidad financiera te presta el dinero, pero es sobre la vivienda. Ah, es como cuando una Claro. persona adquiere un carro y le pignoran el carro. Exacto, Entonces le la prestan garantía. para el carro, pero ese carro no queda a nombre de uno hasta que uno no lo Claro, termine lo que de pasa pagar. es que aquí la persona natural pues no tiene todo ese esquema de una entidad financiera, Claro. entonces lo hace así, pues la garantía, siempre la garantía es el bien ok. inmueble. Se convierte en una muy buena herramienta. Entonces, querido Jorge, ¿qué características debe cumplir una persona para acceder a un crédito hipotecario? Generalmente estas entidades financieras tienen un perfil, ¿no?, que se debe cumplir, como tú lo acabas de mencionar. ¿Cuáles son esas características? Seguramente muchos de nuestros televidentes están ahí del otro lado de la pantalla esperando o buscando alternativas para adquirir su vivienda o para solucionar este tema tan importante para las familias de nuestra región y quisieran saber cuáles son las condiciones que deben cumplir o cómo prepararse si me voy a ir a postular para un crédito. Bueno, de estos. lo primero, Daniela, que debe tener una persona es no tener data crédito, ¿sí? Que es lo primero que la entidad financiera No, tenerlo, pero verifica. no está reportado. Bueno, sí, tenerlo y no estar reportado, sí. Lo segundo es tener una buena educación financiera, ¿sí? Tercero, depende de la vivienda, porque ellos lo estratifican, depende el valor de la vivienda. Entonces, pues ya según el valor de la vivienda te va pidiendo un perfil, si es más, Claro. si es menos, o también con el tema de vivienda de interés social, también tiene otro perfil diferente. ¿Ahí también aplica? Sí. Jorge, ¿cómo puedo saber si estoy en condiciones de asumir un crédito hipotecario sin afectar mi economía familiar? Bueno, normalmente hay varios esquemas financieros. Por ejemplo, el esquema financiero que hace el Fondo Nacional del Ahorro, que es donde uno comienza a hacer un ahorro hasta cierto tope y de ahí ya te puede adquirir el crédito. Eso es una de tantas maneras. ¿Y cómo funciona? Pues comienzas a hacer como un pago mensual, hasta que adquieres como una especie de bono y de ahí ya accedes, pues ya te muestran cómo Un ahorro programado. es un ahorro Pero ese programado. es en el caso del ahorro previo. Yo Claro. creo un poco lo que quisiera saber, Mauro, que también me parece muy interesante la pregunta es, ¿cómo yo, aún teniendo un ahorro o no teniéndolo, organizo mis finanzas? Es decir, si yo me gano un mínimo en esta región y quiero acceder a un crédito hipotecario,
¿cómo hago para organizarme? ¿Sí me alcanzará? Exacto. ¿O tengo qué hago financieramente con esa inteligencia financiera que hoy proclamamos tanto para organizar mis finanzas de manera tal que sí pueda tener mi casa propia? Capacidad de endeudamiento. En capacidad de endeudamiento, sí. Bueno, lo primero es que debes acercarte a la entidad, porque siempre es importante acercarse a las entidades financieras y ellos te van llevando paso a paso, ¿sí? Entonces, pues vas viendo cuál es el producto o la casa o el paquete de vivienda que está a tu capacidad financiera, a tu capacidad de endeudamiento. Bueno, Jorge, es muy importante que nosotros como parte de esa organización o educación financiera de la que hablabas, pues tengamos presentes los simuladores que nos brindan las diferentes entidades financieras para hacer una, no sé, como un panorama o tener un panorama más claro de lo que puede ser nuestra capacidad de endeudamiento versus lo que nos pueden prestar versus lo que necesitamos, que también es muy importante, ¿no? A veces aspiramos a unos créditos de unos valores bastante altos, pero nuestra capacidad de endeudamiento, aun cuando no estemos reportados en Data Crédito, no dan para que nos presten esa cantidad, no lo digo por experiencia propia, pero para eso nosotros hemos decidido con ustedes televidentes pues tener este simulador para que con la asesoría de Jorge pues podamos adelantarnos en ese proceso y ver qué tanto nos funciona. Entonces aquí ingresamos a este simulador. Digamos que vamos a comprar un apartamento, Jorge, lo primero es poner el valor del inmueble. Entonces vamos a comprar un apartamento barato, un apartamento que valga 145 millones de pesos. Está barato, está barato. Sobre plano. No, hay proyectos de ese valor, por eso dije barato, porque Sí. hay proyectos de ese valor sobre plano, ¿listo? En obra negra. Pero no importa, ya tenemos techito. Por aquí nos dicen que en qué parte de la ciudad está ubicado el inmueble. Entonces vamos a poner en Cali. Aquí está. Nuestra ocupación, aquí ponen o piden si somos asalariados, independientes o pensionados. Vamos a poner que somos asalariados porque trabajamos, recibimos o devengamos un sueldo mensual, nos piden el plazo del crédito. Aquí quiero que nos detengamos, es muy importante determinar a cuánto tiempo. A veces uno dice, uy, 20 años para pagar una casita de 146 millones, eso no es mucho. ¿Cuál es el tiempo aproximado para un crédito de este tipo? Pues varía, ¿no? Puede estar entre los 10, 15 años aproximadamente. Pongamos 15 porque no sabemos qué tan prósperos vamos a estar, pero es mejor quedar bien. Aquí pongamos la fecha de nacimiento de nuestro director Milton. Milton está joven. Milton nació el 25 de julio del 98. Listo, vamos a simular aquí. Ah, ¿ya pusimos nuestros ingresos? Listo. Entonces, aparece dentro de que el préstamo, ellos nos lo pueden hacer de 145, ellos nos pueden prestar 116. O sea, nos toca conseguir el resto y tendríamos una cuota de 15 años por 1.545.218 pesos. Ese es el primer plan. Hablando de la tasa fija, hablemos de ese proceso y quiero que nos detengamos ahí para que nuestros televidentes entiendan. La tasa de interés para un crédito hipotecario es alta, es bajita. Hace poquito escuchaba las noticias que habían subido las tasas de interés para crédito hipotecario. Es mejor conseguir un crédito de otro tipo, es mejor ahorrar la platica, es mejor hacer qué transacción, hablando de lo comercial, para que no nos toque una tasa tan elevada, porque el 13,9 es demasiado el efectivo anual. Bueno, no. La primera pregunta era... La pregunta básicamente es, ¿cómo determinamos si una tasa es Exacto. alta o no? Bueno, las tasas las fija el Banco de la República, ¿no? Ellos, mediante unas circulares externas, las fijan. ¿Qué hace el Banco de la República? Ellos, ¿cómo fijan esta tasa? Pues de hacer unos estudios macroeconómicos, ¿sí? Porque la tasa no puede ser ni muy arriba ni muy abajo Sería usura. por la inflación, ¿sí? Entonces ellos hacen un estudio previo. Si el Banco de la República dice que es el 13 anual, es porque está entre los márgenes y cánones macroeconómicos de Colombia, ¿sí? Está dentro Igual del sigue, rango. claro. Aquí hay una diferencia interesante, Jorge, y es la tasa fija y la tasa variable, ¿verdad? Ajá. Vemos una diferencia que ahí nos están señalando en pantalla. Con la tasa fija, la cuota mensual es de 1.545.218 pesos. Pero con el VR,
cuota constante, nos dice aquí, tenemos 599.289 pesos. ¿Cómo funciona cada una? ¿Cuáles son las diferencias y por qué en una es marcadamente menor el precio que en la otra? Bueno, no, la cuota fija es porque siempre vas a tener un valor fijo. El mismo no te valor va a todo el variar, crédito. No te va a variar. ¿Sí? Las diferentes tasas te cambian según los movimientos de la bursátiles, ¿no? Entonces puede variarte. El BED puede subir, puede bajar, puede mantenerse constante, ¿sí? Cada una tiene sus beneficios, cada una tiene sus pros, sus contras, ¿sí? Entonces, a veces hay gente que le va bien con una tasa variable, hay gente que le va bien con una tasa fija. Jorge, pero yo creería que, a ver, la tasa variable, el VR, que es unidad de valor constante, que no es constante porque está variando precisamente. Yo Es muy tengo la dinámica. experiencia con una casa que compré en VR y finalmente me tocó entregarla porque a pesar de ser cumplido en cada una de las cuotas, cuando fui a preguntar el saldo, resulta que como el VR iba aumentando, debía más de lo que inicialmente costaba la casa. Entonces Y decía, estaba pagando esto literal un tiene barril. Claro, entonces no tenía sentido y finalmente opté por entregar la casa después de haber pagado una cantidad de dinero increíble. Bueno, eso hubo una regulación de la Corte Constitucional, creo que Claro. eso fue antes del 1999. Correcto. Sí, que eso hubo una crisis con ese tipo de modalidad financiero. Claro. Pero eso tiene unos límites. Eso ya la Corte Constitucional lo ha ¿qué? Regulado. Lo ha regulado, exactamente. Ajá, pero entonces, ¿cuál recomendaría? ¿La de VR en valor, unidad de valor constante que no es constante o la de tasa fija? Yo creería que en la tasa fija. Total. Porque tú tiras, tú haces tu costo, tu presupuesto mensual y sabes qué ingresos tienes y qué gastos vas a Claro. tener. Entonces una persona no va a estar con ese, no sé cuánto me toque, Con esa 1.600.000, incertidumbre, no sé. Igual la Claro. proyección uno la hace y uno determinará cómo hace para responder por ese dinero que es, en ese caso, era 1.500.000 pesos. Me llama mucho la atención la pregunta que te hacía Daniela hace un ratico, el tema de las personas que se ganan el salario mínimo, el cómo administrar esa cantidad de dinero que llega a nuestra cuenta, pero no dejar de lado el sueño de tener casa. Y yo he visto casos muy exitosos de gente que se gana el mínimo y a partir de subsidios de diferentes entidades o esto, tiene su casita. Y personas que pueden ganarse más de 3 mínimos no han accedido a proyectos de vivienda. Me llama mucho la atención esto y por eso vamos a simular entonces con el salario mínimo mensual, que en cuánto está, ¿millón qué? 1.650.000. 1.650.000. Vamos a ponerle el 1.650.000 pesos. Aquí dice que los gastos mensuales, él nos pregunta. Pero con los auxilios de transporte y eso. No, con opciones de transporte estaba como 1.700.000. 1.600.000 redondeado. Listo. Y nuestros, sí, está en 1.623.000, exactamente. Lo ponemos en 1.600.000. Dice que los gastos mensuales, aquí es donde entra una incógnita bastante grande porque una persona que paga arriendo no paga menos de 500.000 pesos. Es un aproximado. Entonces uno dice, bueno, pago 500.000 más 200.000 que se me vayan entre comida y servicios, que te estoy diciendo, pero servicios prendiendo un bombillo cada 14 días. Y el promedio sería que los gastos mensuales de una persona que se gana el mínimo sean 900.000, pongamos 900.000. Y eso que sin hijos. Digo yo, alimentación, transporte, como todo muy medido. Aquí vamos a poner la ciudad, pongámoslo en Jamundí, que de pronto puede ser un proyecto más económico, asalariados aquí, el plazo del crédito, pongámoslo a 20 años, pues para que 15 no sea tanta presión. La fecha de nacimiento, aquí vamos a poner la de Daniela, el 21 de marzo del 94 es Daniela. Eso. Listo. Miren que aquí hay algo interesante. Vamos a simular. Y en la simulación nos dice, no cumples con la capacidad de endeudamiento mínima. ¿Qué pasa con este freno que se tiene para las personas que solamente se ganan el salario mínimo? Bueno, ahí entra a jugar lo que tú habías dicho, el subsidio. Uno por ser colombiano tiene un subsidio que le da el Estado. Entonces, lo que te decía, la importancia de acercarse y hablar con el asesor para que te vaya llevando ese paso a paso. Ahí es donde entra en juego muy bien el subsidio que tenemos.
Ok, perfecto. Pues queda claro que para muchos de pronto ese deseo se ve desdibujado en el tema de la simulación, pero el claro ejemplo es en la asesoría, o mejor, la claridad está en la asesoría, porque básicamente sí necesitamos asesoría frente a esto y creo que es muy importante no solamente su espacio, sino también asesorarnos financieramente, pero también en los proyectos en los que queremos hacer la inversión, porque ellos allí pues entregan los subsidios o de pronto la facilidad de si tengo ahorritos, pues ponerlos dentro de como una primera cuota o una cuota inicial y esto se disminuye para el tema de las siguientes cuotas y los subsidios. Juegan muchas cosas ahí y muchas gracias Jorge por habernos dado esas luces que el día de hoy permiten que nuestros televidentes tengan más claro el concepto de crédito hipotecario. Muchas gracias Jorge, buena energía. Buena energía para ti, Muchísimas gracias. gracias por Buena este energía, espacio. Jorge, Gracias a ti por acompañarnos y es que definitivamente los créditos se han convertido en una herramienta gracias a la cual las personas en Colombia podemos adquirir muchas cosas, algunos su carro, algunos su casa, algunos estudiar, incluso entre muchas otras. Por eso salimos a las calles para preguntarle a las personas si se les fuera aprobado un crédito, ¿en qué invertirían? Y esto fue lo que nos contestaron. Si me aprobaran un crédito, mi casa. Creo que iría de viaje con mi familia a un par de destinos selectos, pero sí saldríamos de viaje. Una casa. Para mi familia. Yo creo que un carro. Una casa y puedes construirle la casa a mi mamá. Armaría primero un negocio y después compraría una casa. Una casa. Una moto, un carro. Otra casa, que es como lo más esencial para uno. Una casa y montaré un negocio. Pues ahorita me gustaría pagar la cuenta de la casa. Una casa. Sí. ¿Por qué? Porque quiero vivir con mi hijo solita en una casa. Un viaje para un sitio bien hermoso de Colombia. Lo primero que me compraría sería mi vivienda. En ese momento no tengo, entonces es lo primero que me compraría. Ahí están las opiniones libres y espontáneas de nuestros televidentes. La mayoría dicen que la casa, que es el sueño, obviamente, el sueño de todos, conseguir la casa para dejar de pagar arriendo. Otros hablan de carro, pero la pregunta sería entonces, ¿casa o carro? El carro se deprecia, la casa se valoriza, queda la inquietud. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya venimos con un abogado para que nos muestre todos los aspectos legales, las cláusulas que hay que tener en cuenta, los contratos sobre este gran tema en el día de hoy. En breve regresamos.